Del más allá con noticias del más acá. Un fantasma con humor. El duende. Aquí está el duende, el que todo lo ve, el que vigila y no duerme, el duende en el aire. Los judíos sefarditas en Cuba. De una extensa lista de apellidos judíos sefarditas, la rama hebrea asentada en España hasta la expulsión de estos de los territorios de su reino por los monarcas Isabel y Fernando el Católico, tuvimos la curiosidad de entresacar de dicha relación a aquellos patronímicos que por alguna razón u otra hayan tenido a algunos de ellos relevancia en la vida pública cubana. La relación va por orden alfabético, comenzando por supuesto por la A. El primero es Abreu, Marta Abreu, la patriota independentista villaclareña. Aguayo, José M. Aguayo, prominente educador. Aguilera, Francisco Vicente, patriota de la independencia. Alarcón, Ricardo Alarcón de Quesada, exdelegado de Cuba en la ONU, exministro de Relaciones Exteriores y expresidente de la Asamblea del Poder Popular Cubano. Alemán, José Manuel, corrupto y corruptor, ministro de Educación del gobierno de Grau San Martín. Almeida, Juan, comandante histórico de la Revolución Cubana. Alonso, Guillermo Alonso Pujol, expresidente de Cuba en el mandato de Carlos Prío Socarrás. Arias, América, esposa del presidente Miguel Mariano Gómez. Agüero, Andrés Rivero, ministro de Batista y su candidato presidencial para las elecciones de 1958. Artiaga, Manuel, primer cardenal cubano de la Iglesia Católica. Bárcenas, Rafael García, profesor revolucionario de la generación del 30 y organizador de un frustrado asalto al campamento militar de Colombia en un intento por sacar del poder al dictador Fulgencio Batista apenas a unos meses del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Batista, Fulgencio, 2 veces dictador de Cuba. Briones, Newton, escritor e historiador cubano. Báez, Luis Báez, periodista cubano, autor de muchos libros sobre el proceso revolucionario cubano. Barletta, Amadeo, empresario de nacionalidad italiana, representante en la isla de la empresa automovilística norteamericana General Motors, a quien se le tenía como uno de los hombres de la mafia italo-norteamericana en Cuba. Bermúdez, Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de Cuba. Castro, Fidel, jefe del movimiento 26 de julio y líder histórico de la Revolución Cubana. Raúl Castro, actual presidente de la República de Cuba. Cañizares, Rafael Salas Cañizares, el jefe de la policía de Batista. Castellanos, Nicolás, alcalde de La Habana antes del golpe de Batista. Céspedes, Carlos Manuel, el padre de la patria, así como su hijo del mismo nombre, que fuera también presidente provisional a la caída del dictador Machado. También Carlos Manuel de Céspedes, de la misma familia, eminente religioso católico cubano, recientemente fallecido en La Habana. Conte, Luis Conte Agüero, periodista oriental del Partido Ortodoxo, muy vinculado a Fidel Castro antes del triunfo de la revolución. Cuervo, Pelayo Cuervo Navarro, prominente político del Partido Ortodoxo, asesinado por la policía batistiana el 13 de marzo de 1957, cuando el asalto al Palacio Presidencial. Echevarría, José Antonio,
presidente de la FEU y líder del directorio estudiantil universitario, muerto el día del asalto a Palacio después de haber realizado su valiente hazaña de asalto a la emisora Radio Reloj. Escalante Aníbal, destacado dirigente del Partido Comunista Cubano de corte estalinista, quien fuera la cabeza visible de una microfracción que pretendía desplazar a Fidel Castro de la dirección de la Revolución Cubana. García Manuel, bandolero y patriota cubano del siglo XIX, más conocido como el rey de los campos de Cuba. Grajales Mariana, madre del general de la Independencia Antonio Maceo, brazo armado de la guerra independentista. Grau San Martín, 2 veces presidente de Cuba, en 1933 y en 1944. Su primer gobierno fue de carácter revolucionario, junto a Antonio Guiteras, mientras que el segundo fue una frustración plagada de corrupción y gangsterismo. Guevara Alfredo, líder universitario, compañero de Fidel y presidente del Instituto de Cine de Cuba, el ICAI. Guevara Ernesto, el Che, guerrillero argentino-cubano, uno de los grandes héroes de la Revolución Cubana. Guerrero Antonio, uno de los 5 cubanos antiterroristas que todavía sigue preso en una cárcel norteamericana. Guillén Nicolás, poeta nacional de Cuba, cuyos versos forman parte del acervo cultural de los cubanos. Heredia José María, el cantor del Niágara, el más grande poeta de la Cuba del siglo XIX. Evia Carlos, presidente provisional de Cuba por 24 horas a la destitución de Grau San Martín por el coronel Batista en 1934. Leal Eusebio, historiador de la ciudad de La Habana, orador de grandes quilates, a quien se debe por su tenacidad y trabajo la gran obra de la restauración de La Habana Vieja. Lima Lezama, uno de los grandes escritores cubanos del siglo XX. Lobo Julio, magnate azucarero, que antes de la revolución de 1959 era quien prácticamente controlaba el azúcar en el mercado internacional. López Narciso, militar de origen venezolano que por 2 veces desembarcó con expediciones armadas en Cuba en los años 50 del siglo XIX, con el propósito de liberar a Cuba del yugo español. Se le atribuye la autoría de la bandera nacional cubana. Hasta aquí la primera parte de la extensa relación de personas de origen judío-sefardita en la vida pública cubana. Mañana martes daremos lectura a la segunda parte de esta relación de tanta importancia en la historia de la nación cubana. Y hasta mañana martes, amigos del Duende, que con mi gallo me voy cantando mi tumba fría. Bambarambay.